Editorial Emprender, una idea, un emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema de rectas y puntos notables de un triángulo, hoy veremos algunas rectas notables, que es la mediatriz, mediana, bisectriz y altura. Comenzaremos con la mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento. Aquí tenemos un segmento, el segmento AB. Ahora, el punto medio vamos a definir que está aquí. Ahora, por ese punto medio pasa una recta perpendicular. Si es perpendicular a este segmento, entonces forma un ángulo de 90 grados. Ahora, esta recta que acabo de trazar de color azul es la mediatriz, ya que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular, formando un ángulo 90 grados con esta recta horizontal que es el segmento AB. Ahora, en un triángulo, en este triángulo que tenemos aquí, vamos a denominar los vértices, el vértice A, por aquí vamos a tener el vértice B, y a este le vamos a llamar el vértice C. Para trazar las mediatrices en un triángulo, como dice la teoría, vamos, en este caso, este segmento van a ser los lados del triángulo. Comenzamos con un lado del triángulo, el lado AC. Ubicamos el punto medio y por este punto medio vamos a trazar una recta perpendicular. Como saben, va a formar un ángulo de 90 grados con la recta horizontal que viene a ser el lado AC. Ahora, la otra mediatriz que se puede trazar pasa por este lado, el lado AB. Ubicamos el punto medio y por este punto medio va a pasar una recta perpendicular. Como saben, va a formar un ángulo de 90 grados con el lado AB. Ahora nos queda el lado BC. Ubicamos el punto medio y por este punto medio va a pasar una recta perpendicular, la cual es la mediatriz, formando un ángulo de 90 grados con este lado, el lado BC. Luego, estas tres mediatrices que son de este triángulo siempre se van a intersecar en un solo punto. Este punto se lo conoce como circuncentro. En donde, si yo mido la distancia de este punto, que es el circuncentro, en donde se intersecan las tres mediatrices, mido desde el centro, desde este circuncentro, este punto, hasta un vértice. Esta distancia viene a ser el radio que se puede trazar una circunferencia de radio desde la medida desde el circuncentro hasta un vértice, a cualquiera. Va a pasar una circunferencia por los tres vértices. De ahí es que se lo conoce como este punto como circuncentro, porque se puede trazar una circunferencia que pasa por los tres vértices. Bueno, aquí, así, de esta manera. Ahora, vamos a hablar de la mediana. La mediana es aquella recta que pasa por el punto medio de un lado del triángulo y por el vértice opuesto de dicho lado. Entonces, primero vamos a denominar los vértices del triángulo. Por este lado tengo A, B y este vértice va a ser el vértice C. Ahora, la teoría dice que la mediana es una recta que pasa por el punto medio. Primero voy a tomar como referencia este lado, el lado AC. Ubico el punto medio y luego por ahí pasa una recta. Luego también tengo que ubicar el vértice opuesto. El vértice opuesto en este caso, si tomo como referencia el lado AC, entonces el vértice opuesto viene a ser el vértice B. Con estos dos puntos los uno y voy a tener la mediana.
pasa por el punto medio y por el vértice opuesto de dicho lado. Esa viene a ser la mediana en un triángulo. Luego puedo trazar otra mediana tomando como referencia este lado, el lado AB. Ubico el punto medio y luego también tengo que ubicar el vértice opuesto a este lado que he tomado como referencia. En este caso viene a ser el vértice C, el vértice opuesto a este lado. Ahora voy a unir estos dos puntos, los cuales van a definir una recta. Esta recta es la mediana. Ahora puedo trazar también otra mediana, tomando como referencia el lado BC. Ubico el punto medio y luego el vértice opuesto. El vértice opuesto a este lado viene a ser el vértice A. Entonces, uno estos dos puntos, los cuales van a definir una recta. La recta que es otra mediana. En total tengo 3 medianas dentro de este triángulo, en donde estas 3 medianas se intersecan también en un solo punto. Este punto donde se intersecan estas 3 medianas se la conoce como baricentro. Ahora veremos la bisectriz, otra recta notable. Para explicar lo que es la recta bisectriz, primero vamos a tomar como referencia este ángulo, un ángulo cualquiera. Aquí tenemos el vértice. Ahora, la bisectriz es la recta que pasa por el vértice. El ejemplo que puse, aquí este vértice. Ahora, este vértice tiene un ángulo cualquiera. La característica de la bisectriz es que pasa esta recta que acabo de trazar con rojo por el vértice de un ángulo, dividiendo al ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que esta medida de este ángulo tiene la misma medida que este otro ángulo. Esta recta, al dividir este ángulo en dos partes, lo divide en dos partes iguales. Esta es la característica de la bisectriz. La teoría dice, es la recta que pasa por un vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. Ahora, en un triángulo tenemos este triángulo, el cual vamos a denominar los vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Ya. Como les acabo de mencionar hace unos momentos, vamos aquí a tomar como referencia los ángulos internos para poder trazar las bisectrices. Como pueden ver, hay 3 ángulos internos, entonces vamos a trazar 3 bisectrices. Vamos a comenzar con el ángulo A. Vamos a trazar una recta que pase por el vértice A y divida a este ángulo en dos partes iguales. Este ángulo va a medir la misma medida que este ángulo de acá. Por eso es que se le coloca una sola seña. Esta seña indica que este ángulo tiene la misma medida que este otro ángulo. Y esta recta que acabo de trazar, que pasa por el vértice A y divide este ángulo, lo divide en dos partes iguales. Entonces, este viene a ser una bisectriz. Ahora, el vértice B, el ángulo B. Este ángulo también. Por este vértice va a pasar una recta que divide a este ángulo en dos partes iguales. Esta recta es la bisectriz. Luego tenemos este ángulo, el cual trazo una recta que pase por este vértice C, dividiendo a este ángulo en dos partes iguales. Si lo divide en dos partes iguales, es una bisectriz. Luego, estas 3 bisectrices que acabo de trazar siempre se intersecan en un solo punto. Este punto es conocido como incentro. Eso es en cuanto a la bisectriz. Ahora pasamos a la recta notable, que es la altura. La altura. Primero vamos a denominar este triángulo, los vértices. Vértice A, vértice B
y vértice C. Ahora, la altura es la recta perpendicular a la base y que pasa por el vértice opuesto de dicha base. Entonces, tengo aquí este triángulo. Para trazar la altura tengo que elegir uno de estos lados como la base. En este caso yo voy a elegir este lado. Este lado va a ser la base de mi triángulo. Ahora, por esta base tengo que trazar una recta perpendicular. Ahora identifico el vértice opuesto. El vértice opuesto a esta base es el vértice B. Por este vértice B va a pasar una recta perpendicular a esta base. Entonces trazo una recta perpendicular. Ahora, esta recta que acabo de trazar es la altura, ya que es perpendicular a la base, formando un ángulo de 90 grados, y pasa por el vértice opuesto a esta base. A esta base, el lado AC, el vértice opuesto es B. Pasa una recta perpendicular a la base y por el vértice opuesto. Lo mismo hacemos para este lado. Ahora decimos que este lado va a ser nuestra base del triángulo. Si elegimos este lado como la base del triángulo, el vértice opuesto va a ser el vértice C. Ahora, por este vértice C va a pasar una recta perpendicular a esta base de esta manera. Y esta recta viene a ser la altura. Como saben, forma un ángulo de 90 grados con la base. Ahora, tomando como referencia esta base, ahora este lado voy a tomar como si fuera mi base. La base. El vértice opuesto es el vértice A. Entonces tengo que trazar una recta perpendicular a esta base y que pase por el vértice A, formando un ángulo de 90 grados. Como les acabo, como en las anteriores rectas notables, siempre cada una de estas rectas notables se intersecan en un solo punto. Lo mismo pasa con la altura. Estas tres alturas se intersecan en un solo punto. Este punto es conocido como ortocentro.